Amado Dios, Señor maravilloso, te damos el honor y la gloria que solamente tú te mereces, Señor. Estábamos cantando, tú eres Rey, y así lo proclamamos en esta hora, Señor, que tú eres el Rey de este lugar, de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente. Eres quien dirige cada cosa, Señor, que hacemos, porque así lo hemos deseado, Señor, en nuestro corazón para ti. Sabemos que tú nos has dado la capacidad de escoger, Señor, entre lo bueno, lo malo, escoger entre el cielo, la tierra, escoger lo que nosotros queramos, Señor, pero te hemos conocido y hemos decidido seguirte, hemos decidido volver a ti, y con el anhelo, Señor, de estar siempre contigo cada día, aquí estamos para recibir tu palabra, para ser llenos de ti, para conocerte más. Queremos decirte en esta hora que te anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón, que eres el deseo de nuestro corazón, nuestra más profunda necesidad, Señor, eres tú. Y aquí estamos con el anhelo de ser llenos de ti, con el anhelo de recibir, Señor, revelación en nuestras vidas, en este tiempo, en este momento, en medio de toda situación, Señor, en medio de este mundo en el que estamos. Queremos hoy permitir, Señor, en nuestra vida, Señor, que entres, que nos cambies, que nos transformes, porque ese es nuestro deseo. A veces queremos vivir rebeldes, queremos vivir apartados de ti, Señor, pero tú eres misericordioso y tú eres fiel. Y con lazos de amor, Señor, nos atraes nuevamente y nos enseñas que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. Y queremos, Señor, ser llenos de ti, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra sea una palabra, como dice en la Biblia, viva y eficaz, Señor. Que a cada uno que llegue hoy, Señor, esta palabra pueda edificarle, que pueda cada uno entender su propósito en ti y que podamos ser levantados, Señor, ser llenos, ser transformados, ser diferentes para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, rechazamos todo aquello que quiera venir a nuestra mente, todo temor, toda duda, Señor, toda falsedad que quiera venir, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, para impedir que la verdad, que la luz entre. En nombre de Jesús, Señor, rechazamos todo aquello que el enemigo quiera, Señor, traer hoy como distracción para apartarnos de tu palabra y de tu verdad, Señor. Declaramos en esta hora que somos más que vencedores, porque así lo dice tu palabra. Y declaramos que estamos cubiertos por tu sangre, Señor. Y declaramos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Y como tus hijos, seguimos tu palabra, Señor. Entendemos tu palabra y somos llenos de ella. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en alguna ocasión en la iglesia de Torremolinos comenté con profunda tristeza mi corazón de una persona que conocía en la iglesia donde yo nací y que había fallecido. Una mujer que en ese momento, pues ya después de mucho tiempo sin verle, estaba como con su esposo como pastores de la iglesia. Y yo les conocí, en su momento cuando les conocí eran líderes con los jóvenes, y pues la verdad que una vida en el Señor, con sus errores, con sus faltas, pero una mujer de gran testimonio. Y le llegó su tiempo hace 2 años, en octubre, cuando falleció. Y también, pues, cosas que uno no se espera. Hace 2 semanas conocí también que otra chica había fallecido, muy joven, que no se espera uno eso, ¿no? Recuerdo que cuando yo inicié en la iglesia, cuando inicié en el Señor, en esa iglesia, unos 2 años después de yo haber iniciado, esta chica llegó a la iglesia por medio de una hermana de ella, y eran 5 hermanas, y le fuimos conociendo, íbamos con otros hermanos y hermanas jóvenes a visitarles, y la verdad que para ellas fue un gozo del Señor el poder haber tenido, pues, en su corazón el privilegio de recibirle,
Y cuando nosotros íbamos, la verdad que sentíamos la necesidad, el deseo de aprender, el deseo de buscar del Señor, y también veíamos sus luchas, ¿no? Eran 5 mujeres, 2 de ellas con niños, y los padres de los niños pues no estaban con ellos, y había otra chica que no vivía allí, pero sufría mucho, con otro hombre también porque le maltrataba. Y en el tiempo que empezaron a conocer del Señor, de buscar, de ir a la iglesia, realmente que yo creo, así como el Señor hizo conmigo, que el Señor les tocó su corazón, que en medio de todas sus luchas cambiaron, que el Señor hizo su obra. Y recuerdo mucho a esta chica que se llamaba Marta, cómo ella tenía un corazón muy humilde. Y ella ayudaba mucho a sus hermanas porque trabajaba muy duro, les ayudaba con los niños, cada fin de semana llegaba y compraba su alimento para darles. Pero claro, cuando se hablaba con ella no hablaba mucho, porque todo el tiempo estaba como pensando, ¿no?, en las situaciones que vivían y eso. Y un chico de los que iba con nosotros, él tenía más o menos unos 32 años, algo así. Es un gran siervo en la iglesia, un gran siervo del Señor. Él hablaba con ella y al final, después de mucho tiempo, ellos quedaron juntos, ¿no? Y ahora están casados. Bueno, hasta que ella falleció, pues estaban casados. Y era una relación muy bonita, muy admirable. Yo noté mucho el cambio, el gozo, la alegría en la vida de esta chica. Y en la vida de esta familia, pero especialmente en ella se notaba mucho el gozo del Señor, el tener un hombre de Dios en su vida, porque ellas pues lamentablemente no tenían maridos porque las habían abandonado, pero ella pues como que agradecía eso de parte de Dios, ¿no? Que pudiera el Señor haberle dado un buen hombre, que pudiera el Señor haberle dado una buena familia, que la acogiera también. Y ella, pues hasta que yo supe, tuvieron una niña. Y lamentablemente la semana pasada pues me di cuenta que había fallecido. Tendría por ahí unos 44 años, 45, un poco más que yo. Y la verdad que yo les apreciaba mucho porque yo en la iglesia les conocíamos y ahora ella estaba en la iglesia con el tema de la contabilidad, porque es una iglesia más o menos grande, de 300, 400 personas, y pues se necesita este tipo de obra, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay personas que impactan nuestra vida, ¿no? Y uno después, yo siempre que pasan estas cosas, o incluso sin pasar, me pongo a pensar algunas veces en personas, cómo han marcado mi vida, cómo el testimonio que tienen, cómo es su vida, y en algunas pues tristemente veo que se alejan, que se quedan atrás, que no prosperan, que su vida no es diferente, mientras que otras se ve el deseo que tienen de recibir de Dios. Y esta chica fue una, junto con la que les comenté primero, que yo siempre las tengo en mi corazón. Aparte de muchos otros, les tengo en mi corazón, les recuerdo mucho. Y precisamente justo unas 2 semanas antes de que falleciera, me acordé de ella. Y estaba hablando con mi esposa de la bonita relación que tenía con mi amigo. Y me acordé de ella, no sé por qué, no sé si fue algo de Dios, pero me acordé y pues lamentablemente escuché la semana pasada que había fallecido. Con esto quiero llevarte a algo y después seguimos un poco con el motivo de lo cual te estoy diciendo esto. Entre muchos atributos, entre quien es Dios, yo quiero hoy compartirte 3 en los cuales yo sé que el Señor nos va a edificar y que por medio de esto puedas tú conocer más tu vida, puedas entender tu propósito de parte de Dios y puedas ver si realmente estos 3 atributos los conoces y los estás haciendo parte de tu vida. Cuando conocemos a Dios por fe, Dios tiene muchas, por decirlo así, ¿no?, características, atributos, cosas que nosotros como humanos entendemos que le hacen ser Dios.
Hay otras cosas que posiblemente no entendemos. Por ejemplo, el hecho de que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y muchas veces la gente sí piensa o cree o quiere entender o quiere decir, yo creo en Dios, pero sí le veo. Entonces, ahí es algo que es muy complicado en nuestra mente carnal, entender cómo es Dios si queremos verle literalmente así como yo te estoy viendo a ti. Sabemos que dice la palabra que Dios es espíritu y pues como espíritu es algo intangible, es una forma que no podemos ver, pero que si empezamos a conocerle, le sentimos y podemos saber realmente cómo es su corazón. Cuando seguimos en este camino del Señor, vamos aceptando nuestra vida, este tipo de cosas, y esto es lo que nos lleva a ser diferentes, porque Dios desea que tanto esto como otros atributos sean parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Entonces, uno de ellos, vamos a nombrar 3, uno de ellos es el poder, ¿vale? Vamos a Romanos 1:20. Y vamos a mirar con este atributo de Dios lo que es el poder y lo que como Dios le caracteriza como poderoso. Y que esto mucha gente rechaza. Mucha gente le asigna esto a la evolución. Le asigna esto a que esto salió de la nada porque sí. Pero no reconocen a Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo soy un maravillado, aunque no ahondo mucho en esto, pero me maravilla el hecho de poder saber que hay otros planetas, que está el sol, de cómo las plantas crecen, cómo el sol, el aire, el oxígeno, el agua, cómo todo se une, se compromete, por decirlo así, para que haya vida en este planeta. Y aquí está hablando exactamente de eso, de cómo tú simplemente por ver una planta, un árbol, te das cuenta que ahí está Dios. De cómo por poder respirar, de cómo por beber agua, de cómo incluso si tú te ves en el espejo que tienes ojos, que tienes manos. Hace un rato estaba viendo mis manos y a veces, o antes no me gustaba mucho, porque mis manos pues no son muy bonitas, ¿no? Pero cuando yo empecé a conocer de Dios y a amarle, el Señor me enseñó a amarme y a agradecerle por como Dios me había hecho. Y muchos de nosotros tenemos defectos, que entre comillas lo pongo porque realmente, pues obviamente todos no somos iguales, pero muchos tenemos algún defecto, alguna característica que no nos gusta, pero eso es lo que nos hace diferentes. Y eso es lo que nos hace que nos amemos, que nos respetemos unos entre otros, aunque otros no lo hacen, ¿no? Otros nos respetan, otros no aman, pero delante de Dios, pues el hecho es aceptarnos y aceptar a las otras personas y no menospreciar a otra persona por su situación, por su físico, incluso por su situación mental en muchas ocasiones. Y aquí está hablando de esto, de cómo nosotros cuando aceptamos de que lo que vemos, de que lo que está hecho es algo que Dios creó, ahí es donde podemos ver el poder de Dios. Entonces, Dios también nos ha prometido de ese poder, pero ese poder no es el poder que enseña el mundo, ¿no? El poder de dominar a otros, ¿no? Sino el poder de hacer cosas para ayudar a otros, para bendecir a otros. Y ese atributo, esa característica de Dios, tienes que hoy mirar y analizar en tu vida si la tienes. Y si no la tienes, ¿qué necesitas para tenerlo? Entonces, si logramos reconocer que todo lo que existe
ha sido creado por Él y para Él, según como dice la palabra, entonces vamos a entender su poder. La forma de entender el poder de Dios es esa, de que reconozcamos que todo lo que está hecho naturalmente y que obviamente no se ha utilizado para dañar, es de Dios. Por ejemplo, te estoy dando este ejemplo porque digo yo, bueno, ¿la marihuana es de Dios o no? Mucha gente dice, no, eso no es de Dios. Pero es que la marihuana como planta, Dios la creó. Dios creó todas las plantas en la creación e incluso cada una de ellas tiene algunas propiedades curativas y otras son venenosas, pero todo esto lo creó Dios. ¿Y qué pasa? Pues el ser humano ha hecho de todo esto, lo ha tergiversado, lo ha dañado. ¿Para qué? Para dañar. Lo mismo que la cocaína, lo mismo que el alcohol cuando se fermenta. En muchas ocasiones es bueno para unas cosas, pero pues ya cuando hay un hábito y hay un deseo de consumirlo para totalmente desinhibirse, pues eso ya es otra situación. Pero entonces entendemos que todo lo que naturalmente podemos ver y que no ha sido adulterado, lo ha hecho Dios. Las mujeres son la creación de Dios, los hombres somos creación de Dios, y aparte de eso no hay otra cosa. Y eso es lo que el mundo, imagínate, cómo el mundo, cómo la mentalidad mundana hace que todo lo natural que haya creado Dios y el enemigo, por supuesto, hace que todo esto se tergiverse, que todo esto se adultere, se dañe y se cambie su uso natural. Por eso es que hoy, viéndolo aquí, lógicamente vemos que todo lo que se aparte de Dios y lo que la gente no vea como natural de parte de Dios, está dañado y contaminado. Estamos viendo y cada día vemos todos los géneros, entre comillas, que se crean por allí, que como un niño se puede convertir en lo que sea, o hasta en perros o en árboles, no sé qué, supuestamente según como ellos se ven. Y eso, pues para el mundo es lo normal. Y nosotros, por supuesto, vamos en contra de eso porque eso no es de Dios. ¿Amén? Entonces, el poder de Dios, ¿cómo lo vemos? Por lo que Dios ha creado. Y aquí lo estamos viendo en la palabra. Cuando entendemos y cuando podemos lograr entender y vivir ese poder, entonces también seremos poderosos. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de servirle y de llegar a otras personas. Miremos aquí en Hechos 1:8 lo que dice acerca del poder que Dios nos da y para qué nos lo da. En Hechos 1:8, que yo entiendo que muchos lo conocemos, lo sabemos, lo hemos leído, pero aquí estamos para insistir en lo que debemos conocer de Dios. Dice, pero recibiréis poder. Entonces, ese mismo poder que Dios tiene, dice que lo recibiremos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay tres palabras clave: poder, Espíritu Santo, no una palabra en la persona de una de las personas de Dios, y testigos. Entonces, recibimos el poder de Dios, que viene por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Ese es el poder que Dios nos da a nosotros en su obra. No hay otro tipo de poder. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el Señor te llena de poder para hacer milagros. El Señor te llena de poder para servirle con autoridad y para que los dones sean avivados en tu vida y tú puedas hacer la obra de Dios. Y básicamente esto es lo que es uno de los atributos de Dios, que es el poder. Y aparte de esto, vamos a ver que hay otro, que es el amor, que es muy importante. O sea, que son como atributos básicos que debe conocer y que debe tener que debemos tener como cristianos para desarrollarnos como hijos de Dios y hacer su voluntad. Todos entendemos que el amor hace parte de lo que es Dios. Vamos a Romanos capítulo 5 del 8 al 10. ¿Qué dice?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vemos aquí que el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta a nosotros? ¿O cómo se ha manifestado? El amor de Dios se ha manifestado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dice que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí hay algo muy importante, que nosotros tenemos que entender que somos pecadores, que pecamos, que cada día tenemos la ocasión de caer en alguna u otra cosa, en mentira, en lujuria, por los ojos, por los oídos, incluso por el cuerpo, haciendo cosas que no debemos hacer. Y entendiendo esto, sabemos que Dios nos perdona. La idea o el deseo de Dios es que nosotros podamos vivir en santidad, pero nosotros tenemos que entender también que como no somos dioses, somos seres humanos, estamos expuestos al mundo y estamos cada día a merced de caer en el pecado. Grandes personas de Dios han caído. Los que apenas llegan a la iglesia caen. Los que llevan 2, 3, 5, 10 años, salmistas, personas que cantan, que predican, que misioneros, caen en la tentación y cometen pecado. Pero dice aquí que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso lo entendemos. Nosotros lo sabemos ya, es algo que está muy conocido en nuestra mente. Pero el problema está en que tendemos a caer, tendemos a pecar. Y sabemos que el Señor nos sana, nos salva, nos limpia, pero cada caída, cada pecado tiene consecuencias. Y eso pues va manchando nuestro testimonio, nos va apartando de santidad. Y quien no vive este atributo, quien no permite en su vida cada día caminar para lograr que este atributo sea parte de su vida, pues no está creciendo, no está siendo cimentado en el Señor y no está siendo fortalecido en Dios. Entonces, si reconocemos nuestros pecados y aceptamos, como dice aquí, el sacrificio por medio de su Hijo Jesús, podemos llegar a entender su amor. Así como para poder entender el poder de Dios, hay que conocer y hay que mirar todo lo que la naturaleza y ver lo que Dios ha creado. También para poder entender el amor de Dios es necesario comprender realmente el sacrificio de Jesús. Y leemos en la palabra de que ese sacrificio de Jesús fue, ¿por qué? Por amor. Mira cómo es de sencillo que tú puedas tener esto, tomar esta palabra y tomar estos atributos en tu corazón y compartirle a alguien la palabra por medio de esto. Es muy fácil compartirle a alguien la palabra enseñándole, mostrándole, mira ese árbol de naranja que está allí. ¿Por qué está verde? Si tú conoces algo de biología, te das cuenta por qué está verde. Y te das cuenta que tiene que ser fundamental que haya luz. Si no hay luz, ese árbol no crece. ¿Y la luz de dónde viene? Del sol. Y el sol, pues es algo que los científicos y la gente que conoce intenta, ¿no?, determinar cómo es su composición, por qué está en donde está, cómo se mueven los planetas alrededor de él, y se conocen muchas cosas, pero faltan, o no sé si llegará algún momento donde realmente se conozca todo el misterio que hay en esta creación de Dios. Y es un misterio porque Dios así lo quiere, ¿sí? Que no es necesario para nosotros no es necesario intentar reconocer hasta lo más profundo de las cosas que Dios ha creado, porque ni siquiera nos conocemos a nosotros ahora para intentar conocer ahí afuera del planeta cosas que están allí que son demasiado complejas. 1 Corintios 13,
lo conocemos, sabemos mucho que dice, pero vamos allí a ver lo que habla acerca del amor. ¿Cómo es el amor? 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1. Versículo del 1 al 8. Vamos a mirar lo que dice allí. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. Mira cómo aquí hay tres cosas, ¿no? Habla de la vanidad, que mucha gente piensa que porque tienen algún gran don, profeta, evangelista, o se visten de una manera muy decorosa, demostrando su lugar, ¿no?, ante los demás. Ya se piensa que incluso a veces se reconoce a sí mismo como una gran persona de Dios, ¿no? Y con gran poder y autoridad. Pero ¿qué dice aquí? Que si no tiene amor, de nada le vale, nada sirve. Incluso dice, si tuviese toda la fe, uno puede tener fe sin amor, claro, porque la fe es todo en lo que tú crees. Entonces tú puedes creer en Dios, puedes creer que existe, puedes creer que está aquí en la tierra, puedes creerle el sacrificio de la cruz, pero si eso que crees no lo tomas en tu corazón y lo haces por obra, allí no hay nada, porque no hay amor. Sí, hay mucha gente así, ¿no? Vemos mucho en la iglesia así, que vamos a la iglesia solamente a recibir y a querer que Dios haga su obra en nosotros, pero no nos interesa que Dios haga la obra en los demás. Y por eso simplemente nos importa es aparentar una falsa apariencia, pero realmente no somos testimonio. Y conozco muchísimas personas así, que por fuera muestran una cara, que hablan de una manera, que se expresan, que están en un púlpito, que aparentan un gran poder, una gran autoridad, que se visten muy decorosamente, muy finos, muy limpios, que hablan ante los demás, hacen reuniones, viajan a países, se proclaman profetas, se proclaman maestros, autoproclaman misioneros, lo que sea, pero realmente el amor no está en sus vidas, porque lo que les interesa es aparentar, lo que les interesa es lograr un lugar, lo que les interesa es incluso el dinero, y fundamentalmente eso, el dinero. Conozco gente así, conozco gente que quiere influir en los demás para tener poder, pero no el poder de Dios, sino para tener poder de dominarles. Y eso hay que tener cuidado. Eso es algo que a nosotros en este lugar en donde estamos, en esta iglesia, nos debe llenar cada día, nos debe hacer también mostrarle a los demás la importancia de lo que es una sana doctrina que camine en el hecho de dar testimonio, no en el simple hecho de conocer. Porque si tú te sientas o te pones a escuchar gente de otras doctrinas, de otras iglesias que no hablan la doctrina sana, hablan de cosas que claro, tú te quedas, a veces te confundes, ¿no? Y te quedas como que, bueno, ¿yo será que estoy bien o no estoy bien? ¿O será lo que ellos comparten es verdad o no? Pero si leemos la palabra, si estamos bien fundamentados, bien cimentados, por ejemplo, en estos tres atributos, vamos a reconocer cuando alguien habla y su doctrina es falsa o errada. Y eso es muy importante para no dejarse desviar, para incluso no dejar de que una situación en la iglesia haga que te vayas. Hay gente en la iglesia que sirve
entre comillas, sirve, está allí en un lugar ayudando, poniendo su mano para hacer algo, pero tiene alguna situación con otro hermano en su familia o pasa algo y la salida es: me voy. Me voy porque aquí no me ayudan, me voy porque aquí no me aceptan, me voy porque he pasado esto y el pastor no ha hablado conmigo, que es importante, sí, ante una situación que el pastor esté, que estén los líderes, pero se supone que cuando alguien está sirviendo tiene cierta madurez para enfrentar esas cosas y no dejarse llevar por el enemigo. Vemos cada día gente en la iglesia que pasa por esa situación y lamentablemente los que más pierden son ellos, porque ese lugar viene y lo ocupa otra persona. Sí, pero obviamente en eso pues supongo yo que se contristará el Espíritu Santo, ¿no? Se contristará el Señor porque nosotros no somos capaces en muchas ocasiones de afrontar situaciones con amor y darles una salida en el Señor. Dice aquí, ¿cómo es el amor? Sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea que todas estas vanidades acaban. Todo esto que se muestra por encima acaba. Pero el amor nunca deja de ser. El amor siempre está porque Dios es amor. Y eso lo dice en la palabra. Dios es amor. Entonces, cuando no se tiene amor, ¿qué pasa? Se es egoísta. Y eso hace que no llevemos el amor de Dios a otros, porque pretendemos que personalmente somos merecedores, pero que las demás personas, allá ellos, ¿no? A mí me da igual. Y ahora, otro de los atributos, además del poder del amor, es la fidelidad. En 2 de Timoteo capítulo 2, leemos acerca de la fidelidad. Versículo del 10 al 13. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Es lo que estamos hablando, ¿no? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero dice aquí, si fuéremos infieles, ¿Él es infiel? No, ¿qué dice aquí? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué dice aquí? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra ha dado promesas y esas promesas son para sus hijos. Y por supuesto, cada vez que caminamos en el Señor, anhelamos y deseamos esas promesas. Entonces, si Dios nos ha prometido por medio de su palabra que si somos fieles y obedientes y si amamos y si tenemos el poder de Dios, el Señor va a obrar en nuestras vidas y va a hacer que nosotros seamos diferentes, transformados, renovados, seamos bendecidos y seamos llenos de su gloria, pues Él no puede, como dice aquí, negarse a sí mismo y decir que si nosotros hacemos eso, pues no van a venir las consecuencias de hacer lo bueno. Por supuesto que vienen porque dice aquí que Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces el Señor siempre es fiel a sus promesas. Incluso en nuestra infidelidad, en nuestro deseo muchas veces de no hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra, en nuestro deseo de caminar en el pecado y no caminar en santidad, en nuestro deseo de ser egoístas y de no compartir la palabra de Dios, ahí está la infidelidad, pero Dios es fiel. Pero cuando reconocemos esto, cuando reconocemos que Dios es fiel a sus promesas y que nosotros debemos también ser fieles a Él,
hay algo que se aparta de nuestras vidas y es el orgullo, porque cuando una persona es infiel, es orgullosa. Y cuando hay orgullo, no hay lugar para que Dios crezca en el corazón de los orgullosos, porque Dios anhela que tu corazón sea un corazón humilde, para que puedas recibir incluso la reprensión cuando sea el momento. Entonces, si hay humildad, el orgullo se aparta de ti y llega la fidelidad a Dios. ¿Por qué es uno fiel? Yo soy fiel porque amo aquello por lo que estoy trabajando. Yo soy fiel porque me gusta aquello por lo que estoy trabajando. Soy fiel porque anhelo que aquello por lo que sea yo fiel sea engrandecido, sea grande. Los demás lo puedan ver y se maravillen de eso. Entonces, si yo soy fiel a Dios, me maravillo cada día sirviéndole. Si soy fiel a Dios, cada día camino con el deseo de que el Señor sienta en su corazón la alegría de decir, mira, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Que Dios pueda complacerse de lo que estoy haciendo. Si yo soy fiel, por supuesto tengo su palabra en mi corazón y voy a compartirla con toda libertad. Voy a mostrarle a los demás sin ninguna vergüenza lo que soy en el Señor, y de esa fidelidad va a salir una persona convertida, 2, 3, 5, 10. Amén. Miramos en Lucas 16:10. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que Dios te ha dado algo a ti? Dios nos ha dado muchísimo. Yo creo que Dios me ha dado muchísimo. Por ejemplo, Dios me ha dado un ministerio maravilloso. Dios me ha dado una familia maravillosa. Me ha dado un lugar donde vivir maravilloso. Pero ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? Entonces, la fidelidad se trata de eso. ¿De qué haces tú con lo que Dios te da? Entonces, si Dios te da lo que sea, tú con eso que recibes, ¿agradas a Dios o no? 16:10, ¿qué dice? El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto está muy claro. Y es una consecuencia, ¿no? El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Si Dios te da algo y tú reconoces que viene de parte de Él y eso lo utilizas para su obra, para bendecirle y para crecer como persona, como hijo de Dios, el Señor te va a dar más. Y por supuesto, con eso que viene más responsabilidad, viene por tu parte más compromiso, pero eso es una muestra de que estás caminando bien en Dios. ¿Sí? Porque si una persona empieza a buscar al Señor, empieza a intentar entrar en la iglesia, hacer la obra de Dios, pero si todo el tiempo está sentada y nunca hace nada para el Señor, no crece porque lo que tiene de parte de Dios no lo comparte, o sea que es infiel. Entonces, esta palabra se refiere a lo que hacemos con lo que recibimos. Cuando se aprende a ser fiel, y esto es muy importante, no importan las circunstancias que nos rodean, siempre nos aferramos a Dios, quien tiene la última palabra. Entonces, en medio de la fidelidad, es muy importante que una persona demuestre que venga la situación que venga, siempre confía en el Señor. Y allí muchos fallamos. Yo fallo mucho, porque en muchas situaciones quiero hacer mi propia voluntad. Quiero caminar bajo mis propios deseos. Y en algunas ocasiones, mira, uno no lo piensa, pero el Señor está y el Señor te habla por medio de quien sea. Aunque algunas veces nosotros pensemos que hay gente que no merece nada de Dios o que Dios no puede hacer nada con esa persona, hay personas que nos hablan. Y hay veces que tú le dices, Señor, ¿será que debo hacer esto? ¿Tengo que ir a la iglesia o voy a ir a orar? Que por supuesto el Señor te habla ahí, pero en algunas ocasiones el Señor te habla por medio de otras personas y ahí vemos la fidelidad de Dios.
Y te habla porque cuando te habla sientes una paz de parte de Dios. Y esa es una oportunidad para decirle le puedes decir, pues mira, yo te estaba pidiendo algo a Dios y Dios me ha hablado por medio de tu vida. ¿Y cómo que por medio de mi vida? Si yo no voy a la iglesia y nada. No, pero siento paz con lo que me has dicho. Y yo creo que Dios te ha utilizado. Una forma de Dios utilizarnos a veces sin pensarlo. Volviendo a lo que se estaba comentando acerca de estas dos chicas, yo pude ver cómo estos tres atributos se manifestaron en ellas. Estas dos chicas, perdón. ¿Por qué? Porque decidieron entregar su corazón a Dios, porque decidieron vivir bajo el poder de Dios, en el amor de Dios, y decidieron ser fieles a Dios. Una de ellas, lo que estaba comentando, en medio de esas tribulaciones, en angustias, problemas en su casa, con una vida aparentemente sin propósito, cambió. Y lo más bonito es que el cambio que ella tuvo, igual que la otra chica que está comentando, lo enseñaron, lo mostraron y enseñaron cómo tenían un corazón enamorado de Dios. Entonces todos estos atributos que hay en nuestras vidas nos llevan a que las demás personas puedan ver que estamos enamorados de Dios. Enamorados de Dios en el sentido de que, como lo que leíamos acá acerca del amor, ¿no? Que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Entonces, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y realmente hay ese atributo del amor de nosotros, entonces todo lo soportamos por el Señor. Críticas, señalamientos, situaciones adversas, gritos, humillaciones, todo esto lo soportamos en el Señor por amor. Por supuesto, el Señor nos da autoridad. Para algunas ocasiones no es que, yo no quiero quedar en vergüenza y el Señor, si yo estoy con el Señor me libra, yo puedo levantar mi voz y puedo humillar a esta persona. No. El Señor nos da autoridad para con la palabra reprender a ciertas personas cuando están hablando lo que no es de Dios y cuando se dirigen a nuestras vidas para delante de otros hacer quedar mal la palabra de Dios. Entonces tenemos la autoridad, tenemos el poder, el respaldo de parte del Señor para mostrar quién es, pero todo esto viene respaldado si realmente estamos enamorados del Señor, si toda nuestra vida ama al Señor. Y aquí, ya para terminar, hay algo que en ese proceso de amar y amar cada día al Señor, muchas veces caemos en esta trampa. Y es creer que para poder lograr el favor de Dios debemos impresionarle. Mira, cuando realmente hay un corazón enamorado de Dios, al Señor no le interesan nuestros intentos de impresionarle. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se pretende ser muy espiritual. ¿Tú has visto gente que aparenta ser muy espiritual? Yo oro, iglesia fuerte, levanto las manos, impongo. Yo hago una oración muy fuerte para que todo el mundo escuche. Eso, mira, yo los domingos muy bien vestido a la iglesia, muy elegante, soy cristiano. Pero resulta que, como dice el Señor, ¿no? Como les dijo a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados. Sí, por fuera aparentan piedad, pero por dentro están podridos. Y eso nos debe llevar a nosotros a analizarnos, a mirar, ¿no? Si realmente tenemos el poder de Dios, el amor y la fidelidad, pues allí es donde ya hay un corazón enamorado del Señor. Pero tenemos que tener cuidado con estos pilotitos, ¿no? Que no vayan a ser así, sino que estén apagados. Que no vaya el pilotito ese de creernos muy espirituales, ¿no? Y no quiero decir con esto que no debamos hacer cosas y que no procuremos
congregarnos o decirle a otro, mira, congrégate, o ayunar, o hacer un culto de oración. No, no pretendo decir que eso no se debe hacer. No, es parte de lo que es estar enamorado del Señor. Pero el querer aparentar, el querer mostrar algo para impresionar al pastor o no sé qué, eso a Dios no le interesa. Y eso pasa mucho en la iglesia. Hay mucha gente así. Y nosotros hemos sido así. Y de pronto lo somos. Ahora, creemos, como lo decíamos acá, ¿no? En Corintios, que le llamamos acerca del amor, que por dar mucho vamos a ganar el favor de Dios. Ah, mira, no, yo diezmé, yo le di a tal persona, no sé qué. Yo sembré tantas camisas, yo sembré mi coche para que hicieran la obra de Dios. Yo sembré tanto para que no sé qué. Pero claro, lo que siembra, ¿de dónde viene? No, lo que siembra viene de mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? No, pues ahí sí no te puedo decir. Yo trabajo simplemente y siembro. Pero claro, cuando ahondas más, ¿en qué estás trabajando? Droga, traficando, vendiendo alcohol. Sabemos que es duro y hay impuestos, ¿no? Pero hay mucha gente que evade impuestos. Autónomos, que no facturan. Oh, yo me gané este dinero, hice un trabajo de 50,000 euros en negro. Y mira, aquí está. Voy a dar 5,000 a la iglesia. Que mi hermano, que no digo que a mí no me haya pasado, yo lo he hecho. Y procuro cada día, precisamente por eso procuro cada día tener el poder de Dios, el amor y de la fidelidad para no hacer ese tipo de cosas. Porque eso es ilegal. ¿Amén o no? Amén. Entonces, muchas veces pretendemos hacer cosas y dar, pero estamos dando de algo que tenemos que no está bien. Y pretendemos que con eso vamos a impresionar a Dios. Ahora, pretendemos que con un talento vamos a ganarnos a Dios. No, mira, yo canto muy bien. Usted siervo, cómo canta, cómo predica, cómo ministra. Es una persona, mira cómo predica allá afuera en las calles. Sí, pero puede predicar, pero ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con su familia? ¿Cómo realmente camina cada día esta persona? ¿Cómo habla cuando no está en la iglesia, cuando está en el trabajo, cuando está con otros compañeros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que compartimos cuando estamos hablando con otros? Esto tiene que mostrarnos realmente si tenemos un corazón enamorado de Dios, pero lo que decía, muchas veces creemos que con algún talento, porque tocamos una guitarra, porque oramos muy bien, porque predicamos muy bien, ya estamos impresionando a Dios. A Dios no le impresiona nada de eso. O sea, no logramos tocar el corazón de Dios con esas cosas, porque a Dios eso no lo impresiona, porque eso no viene de un corazón enamorado. No impresionamos a Dios intentando imitar a otros, tratando de hacer lo que otros han hecho. Oh, yo soy como el profeta, como el pastor, como el apóstol. Así quiero ser y estoy haciendo todo para hacerlo así. Quiero hacer libros, quiero hacer poner iglesias, sí, así como lo hace. Pero ¿de qué te sirve hacer un libro, hacer una iglesia si no lo haces con amor? Que estamos llamados a ello, pero si no estamos con un corazón enamorado de Dios, lo hacemos simplemente para llamar la atención. Y eso al final no tiene respaldo de Dios. Entonces pretendemos también que por lograr un lugar, una posición en la iglesia, vamos a tocar el corazón de Dios. No. No vamos a tocar el corazón de Dios porque ahí no hay un corazón enamorado de Dios. Cuando el Señor nos pone en un lugar, nos pone porque realmente nosotros hemos hecho hemos llevado un camino en el cual el Señor ha visto nuestro corazón y ve que realmente tenemos la capacidad, tenemos el respaldo, tenemos la autoridad para hacer de parte de Dios lo que vamos a hacer. Pero cuando no hay respaldo, cuando no está el Espíritu Santo de Dios, cuando no hay amor, allí no hay nada, allí no hay ningún poder de Dios. ¿Qué es un corazón enamorado? Vamos a dar 4 versículos rápidamente y ahí vas a darte cuenta si realmente tienes un corazón enamorado de Dios. En Juan 4:23, ¿qué dice? Juan capítulo 4, versículo 23.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, una persona que está, un hijo de Dios, que se dice llamar hijo de Dios, que está enamorado del Señor, es una persona que aprende a adorar en espíritu y en verdad. O sea, que lo que manifiesta de su vida es en espíritu y en verdad. Y cuando es en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir? Que está respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que a Dios no le impresiona lo que uno muestra por fuera, ¿no? A Dios le impresiona lo que hay aquí adentro. Y una persona que dentro tenga el corazón de Dios, pues aprende a adorar a Dios en espíritu y en verdad. En Filipenses 2:3, ¿qué dice acerca de un corazón enamorado de Dios? ¿Alguien lo tiene por allí? ¿Lo puede leer? Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino más bien sé como humildes, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Entonces mira cómo la humildad demuestra que hay un corazón enamorado de Dios, porque un corazón enamorado de Dios es humilde, es sometido al Señor y es un corazón que no hace las cosas por contender ni por vanagloria. ¿Vanagloria qué es? Darse la importancia, ¿no? Por encima de los demás. Mírame. Eso es la vanagloria. Y todo lo contrario a la vanagloria es la humildad. Cuando hay humildad, lo repito, hay un corazón enamorado de Dios. Primera Samuel 15. Y esto entre los otros es muy importante. (15:22) Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Estamos viendo cómo aquí respalda lo que hemos dicho antes, de cómo el Señor no le interesa, como hace hay mucha gente, ¿no? Y eso pues hay que respetarlo, pero también hay que intentar enseñarlo. Que mucha gente piensa que por subir de rodillas a un sitio, que por ir a hacer un camino caminando no sé a dónde, que por hacer una caminata de 1000 kilómetros, ya Dios le va a perdonar, ya va a ser santo para el Señor. No, porque a Dios no le impresiona eso. Y mira cómo muchos estábamos en nuestra mente, estábamos ciegos haciendo ese mismo tipo de cosas, pensando que por ese tipo de sacrificios, látigos o cargarse un palo acá arriba con un muñeco ahí, eso ya y eso es lo que pasa aquí. Eso va a ser grande para Dios y resulta que eso no tiene ningún respaldo espiritual de parte de Dios. Eso lo que es abominación, idolatría, de querer llamar la atención, religiosidad. Entonces, un corazón enamorado de Dios es obediente. Dice aquí, Dios se complace ¿en qué? En la obediencia. Y cuando hay obediencia, nos sometemos a la palabra de Dios. Y un corazón enamorado de Dios hace algo también muy importante. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Saulo, después de haber sido
después de haber visto frente a frente a Jesús, cambió, tuvo un encuentro con Jesús y fue a un lugar donde el Señor le enseñó qué era lo que había hecho con él. ¿Y ahora qué le dijo? Ahora le dijo que iba a ser servidor suyo, que iba a mostrarle realmente cuánto es lo que debía padecer por él. Y enseguida dice aquí que predicaba a Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios. Después de ser un perseguidor, después de ir detrás de los cristianos, después de maldecirlos, después de decir lo que no era de parte del Señor, vino ¿a qué? A predicar a Cristo, a enseñar de Cristo. Entonces un corazón enamorado de Dios reconoce a Dios y le sirve. Si tú no sirves a Dios, pues ahí hay un pilotito que está haciendo así, que está titilando, que está alumbrando, o incluso está ahí todo el tiempo encendido. Si tú no entiendes lo que es servir a Dios, pues pregúntalo. Mira, ¿qué puedo hacer o qué realmente hay que servir a Dios? Es que yo no quiero compromisos. Muchas veces en servir a Dios no necesariamente es tener un compromiso de estar en la iglesia cada tanto día aquí haciendo esto, no. Servir a Dios, tú puedes orar a tal hora en tu casa, tales días, reunirte con un hermano por teléfono, orar 15, 20 minutos, orar por la iglesia, orar por un hermano, vamos a orar hoy por la obra que se está haciendo del bus. Eso es servir al Señor, pero que tú veas que estás haciendo algo, que no simplemente vienes aquí a sentarte, sino que estás haciendo algo. No es porque yo te lo digo, es porque el Señor tiene promesas y porque el Señor quiere bendecirte y quiere bendecir a otros. Entonces, si tú sirves, el Señor te bendice y el Señor, oye, por supuesto, como consecuencia bendice a otros. Sin embargo, no quiere decir que vamos a venir a servirle a Dios por lo que Él nos da, porque tampoco es así. Pero hay promesas. Y si están las promesas, pues el Señor se encarga de aquello de lo que nosotros no nos podemos encargar. Entonces, mi hermano, te animo a que te enamores más de Dios, que le busques en oración, que te congregues, que le adores con tu vida y con tu ser, no solamente cantando, no, sino que tu ser muestre que realmente le adoras, sirviéndole, dando testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida, porque eso es lo que deja huella en el corazón de quienes te conocen. Sé su hijo. Ámale y escucha su voz. Así como yo pude ver estas mujeres de Dios de las cuales te hablé y que hoy no están, así yo te animo. Nosotros somos perecederos. Físicamente este cuerpo se muere y deja este mundo, pero tenemos la promesa de Dios de que tenemos vida eterna. ¿Amén? Amén. ¿Tú lo crees? ¿Sí? De que Dios nos ha prometido una vida eterna a su lado. Si creemos en eso, pues caminemos cada día para lograrlo y también para compartirle a otras personas para que puedan llegar a conocer del Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, bendito Rey, por enseñarnos, Señor, por abrirnos los ojos, por traer verdad a nuestra vida, Señor. Gracias porque en medio de la oscuridad, Señor, tú resplandeces. Tu palabra, Señor, es como una luz que alumbra nuestro camino, Señor. Es que tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, bendito Dios, porque salimos de la oscuridad, Señor. Salimos, Señor, de el pozo, Señor, de la desesperación, Señor. Salimos, Señor, de las aguas profundas, bendito Dios, donde estábamos allí ahogándonos en el mundo, y salimos, Señor, para poder recibir el aire, Señor, la luz fresca de tu palabra, bendito Rey. Gracias porque ya no estamos, bendito Rey, caminando en los caminos del mundo. No estamos caminando, Señor, en la perdición. No estamos caminando, Señor, desobedientes. No estamos caminando, Señor, guiados por las cosas del mundo, por los apetitos del mundo, Señor, sino que estamos caminando en ti, Señor.
Queremos seguir haciéndolo en obediencia, sometiéndonos a tu palabra, Señor. No mirar atrás, sino mirar al frente, Señor, sin desmayar. Señor, hay muchas veces, Señor, que queremos desmayar, que queremos dejar a un lado, Señor, lo que hemos alcanzado en ti, Señor. Pero hoy te rogamos para que podamos enamorarnos más de ti, Señor. Que haya un verdadero amor, un compromiso real en nuestro corazón por seguirte, Señor, por rendirnos cada día a tu palabra y por rendirnos, Señor, a tu obra. Queremos ser siervos tuyos, Señor, que no nos impida nada, Señor, el servirte, Señor. Hoy, Padre, si hay cosas, Señor, en nuestra vida que nos impiden servirte, Señor, ayúdanos, bendito Dios, para que podamos esas cosas, Señor, en oración, en ayuno, Señor, apartarlas de nuestra vida, Señor. Sabemos que son todas espirituales, Señor. Son dominios, Señor, del enemigo por los cuales quiere impedir que nosotros te sirvamos, Señor. Pero hoy, Padre, levantamos nuestro corazón y nuestra voz y nuestra vida rogándote, Señor, para que abra las ventanas de los cielos, Señor, para que en el nombre de Jesús se destruya, Señor, y se quebrante todo impedimento, Señor, que nos quiere llevar a entregarnos de corazón, Señor, a enamorarnos más de ti para poder servirte y que otros te conozcan, Señor. No queremos, bendito Dios, aparentar mostrar, Señor, tener una apariencia de santidad, tener una apariencia de religiosidad, Señor. No, queremos, Señor, vestirnos con tu luz, queremos vestirnos con tu gracia, queremos vestirnos, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos lo hagamos en libertad, lo hagamos en poder, Señor, lo hagamos con tu respaldo y podamos lograr, bendito Dios, tocar el corazón, Señor, de aquellos a quienes no te conocen, Señor, que podamos lograr llegar a esos lugares de aquellos que no te conocen y podamos impactar en tu nombre. Padre, que puedan ser libres, Señor, que se puedan romper cadenas, yugos, Señor, de esclavitud del pecado en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ser activos y no pasivos, Señor, en tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque por medio del poder, del amor y de la fidelidad, Señor, que conocemos que viene de parte tuya, Señor, sabemos que vamos a tener el respaldo para hacer tu obra, bendito Dios. Padre, entendemos, Señor, que todo lo que hay en este mundo tiende a perecer, Señor, porque así a ti te ha placido, Señor, pero que tu palabra y tu voluntad, tu amor y tu gloria como Dios permanecen para siempre, Señor, y en eso es lo que queremos fijarnos cada día, Señor. Ayúdanos a caminar, mirar hacia ti, Señor, sin desmayar, a no mirar atrás, a tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en este lugar, en nuestras vidas y por seguir haciendo tu obra por medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga y enamórate más del Señor. Amén. Gloria a Dios.